Muy bien, continuamos compartiendo un poco, ¿verdad?, de energía. Espero darme a entender, pero está con nosotros el ingeniero Juan de Dios. Bien, eh, en su momento también va a hacer su comentario. Bueno, un placer estar de nuevo con el pueblo dominicano, tratando esos temas que son sumamente importantes para saber hacia dónde irá la humanidad, qué está pasando en Europa, qué podría desencadenar en el mundo una crisis, una recesión global, y que el tema energético no hay, al parecer no hay una solución al gas ruso para Europa. Es decir, que si Rusia no suministra el gas, podría haber problemas. Gazprom dice, bueno, que ellos no tienen ninguna solución. Han salido otros países que producen gas, como el caso de Israel, que podía suministrar un 10%. Ellos están buscando alternativas, pero según lo que dice el Fondo Monetario Internacional, Georgieva, la directora, que Europa está en una situación difícil y podía caer en una recesión. ¿Por qué ella dice eso? Ella dice, bueno, si no consigue gas y el invierno es duro y no reducen la energía entre un 10 y un 15%, es decir, el consumo, y no, en cuanto a la calefacción, deberían mantenerlo a 19 grados, aún así 19 grados de frío. Nosotros sentimos frío, claro, nosotros sentimos frío. Entonces, ¿y qué alternativas, por qué o en qué papel tienen las renovables en este caso? Bueno, como les comentaba, las alternativas renovables son una forma de no depender de un combustible, por lo tanto, no depender de un distribuidor de ese combustible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las renovables? Se habla mucho de la gestionabilidad, que no son gestionables. Nico, ¿y qué es eso? Que no son gestionables. Que tú no la puedes administrar a tu antojo. Es decir, yo no puedo darte energía solar en la noche, no la gestiono, yo no la controlo. Bien, mientras que si es una planta de generación eléctrica a partir de carbón o gas natural, mientras yo tenga gas natural, genero cuando yo quiera, si no hay ningún fallo en la planta, que se rompió algo, ¿verdad? Entonces, eso pasa con las renovables, que no son gestionables, ¿de acuerdo? Y ahí viene un valor que se utiliza para comparar ciertas condiciones de los diferentes tipos de tecnología, que es el factor de planta o factor de capacidad. ¿Qué es el factor de planta o el factor de capacidad? Es una relación entre la energía que genera un tipo de generación, un tipo de energía, ¿verdad?, renovable, o cualquier otro tipo de energía, entre la energía que se generaría totalmente si trabajara siempre. Por ejemplo, la energía solar, que solo está en el día, y no todo en el día, porque las primeras horas de la mañana, aunque tu panel genere, pero no genera lo suficiente, en cierta forma es despreciable, empieza a generar energía eléctrica de forma aprovechable en gran parte a partir de las 10 y 11 de la mañana. En nuestro país hasta las 2, 3, hasta las 4 tal vez. Bien, en cada país, en cuanto a energía solar, hay un valor que se llama hora solar pico, que es un valor que se utiliza para comparar el aprovechamiento de la luz solar para radiación solar. Aquí en Dominicana ese valor es 5.3, 5.5 promedio nacional. Es decir, que solo se puede aprovechar la energía solar 5.5 horas al día. Bien, entonces el factor de capacidad, fíjense, si trabajaran las 24 horas la energía solar, generara cierta cantidad. Entonces, se utiliza la energía que genera en esas 5 horas y se divide entre la energía que se generaría si trabajara las 24 horas, y eso te da un factor de capacidad o un factor de planta, se le llama. Entonces, te voy a compartir ahora en pantalla, el señor director, por favor, ¿verdad?, que es la imagen 3, los diferentes factores de planta típicos de los diferentes tipos de tecnología de generación de energía eléctrica. Algunos, por ejemplo, parque eólico, podemos ver ahí en pantalla que el factor de planta es entre 10 o 40%. Panel fotovoltaico entre 10 y 30%. Central hidroeléctrica, las presas, 60%. Central nuclear
entre 60 y 98%, central termoeléctrica a carbón entre 70 y 90%, central de ciclo combinado 60%. Ven que las renovables tienen menor factor de planta por el tema de la gestionabilidad. Otro valor que hay que tomar en cuenta es el coste económico. No es lo mismo yo generar, bien, estamos aquí de nuevo, ¿verdad? No es lo mismo yo generar con carbón, con gas natural en cuanto a precio. No es lo mismo yo generar con luz o radiación solar o viento eólica a generar con carbón en cuanto a precio. Entonces ese es otro valor que se toma en cuenta a la hora de decidirse por una tecnología y otra. De hecho, actualmente no se han implementado las renovables a 100% por el tema económico eso. Porque le voy a enseñar ahora, en lo adelante, más adelante le voy a enseñar una imagen que compara ciertos precios. Entonces, con la gestionabilidad, que no se pueden gestionar las energías renovables, pero hay ya bancos de energía, almacenamiento, baterías grandes, que yo no puedo generar o no puedo gestionar la energía solar, pero en su momento que haya sol, puedo aprovechar toda la que se genere y almacenarla en una batería grande, que son bancos de batería. Pero que eso encarece el tema, lo que le decía. El tema económico es que tiene actualmente que seguimos utilizando carbón y gas natural, es por el precio. No es que no hay tecnología para gestionar las energías renovables, no, es que es más caro. Entonces ahora vamos a ver la imagen que nos presenta el valor económico de las renovables, por lo menos, que es la imagen número 4. El valor que se utiliza es el LCOE, como se ve ahí en la gráfica, LCOE, que no es más que el costo nivelado de la energía para cada tecnología, y así sí se puede comparar. Con energía solar me cuesta tanto, con eólica tanto. Entonces se ve en la imagen ahí. La primera es bioenergía, que su costo es, en el 2020, esta imagen que estamos viendo en pantalla es del IRENA, que es la Agencia Internacional de la Energía Renovable, una fuente oficial. Para el 2020, el estudio más reciente que encontré del IRENA, el costo es $0.076 por kilowatt hora, 7 centavos de dólares con bioenergía. Para geotérmica, 7.1 centavos de dólares el kilowatt hora. Para energía hidroeléctrica, las presas, 4.4 centavos de dólares el precio. Para la energía solar fotovoltaica, el LCOE es 5.7 centavos de dólar. Para la energía eólica, la terrestre, que es la que nosotros conocemos como los molinos onshore, cuando están en tierra, ¿verdad que sí? Es 3.9 centavos de dólares el kilowatt hora. Y para la energía eólica en mar es 8.4 centavos de dólares. Gracias al señor editor por mostrarnos la imagen. Pero ahí solo están esas renovables. Pero ¿cuál es el costo del carbón? Te lo voy a decir. El costo del carbón varía en rango entre 6.6 centavos y 15 centavos de dólares el kilowatt hora. Y para ciclo combinado con gas, el precio varía entre 4.4 centavos y 6.8 centavos. Estos son precios internacionales, promedio así de esas agencias internacionales, porque no tengo el detalle de los precios locales. Mira, uno maneja más los precios fuera que los de aquí. Porque aquí no hay transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia con las informaciones, es decir, los datos. Aquí en la República Dominicana usted va a una institución a buscar una información, no te lo dan. Y es una institución pública. Exacto. Donde tú tienes una ley, que es la ley 200-04, que habla de transparencia pública. Pero aquí usted usted entra en el Instituto de Estadística Dominicano, la ONE, que es la Organización, la Oficina Nacional de Estadística. Oficina Nacional de Estadística. Debería estar ahí un banco de información de todas las instituciones públicas, porque como es estadística, aquí nosotros vamos a bregar con datos, pero usted entra ahí, usted no va a encontrar información. Al igual que el Banco Central, para tú conseguir información, a veces tú tienes que ir al Banco Mundial y poner República Dominicana, sí, o en el Fondo Monetario Internacional, buscar ahí en el Fondo Monetario Internacional
los estudios con respecto a la República Dominicana, y de ahí entonces tú punchas, luego tú consigues el grueso legajo de conocimiento y de información para uno actualizar el pueblo. Pero también usted lo hace en la CEPAL, usted lo hace también en PNUD, lo hace en Latino Barómetro, pero aquí usted va a la institución, usted no lo va a conseguir. ¿Cómo yo consigo un dato de América Latina con respecto a cualquier país? Yo entro en la CEPAL, una vez pongo el país, me aparece el informe del año, el último, y me actualiza de una vez. Entonces descargo ese informe lo estudio, porque es un informe muy técnico y con mucho entendimiento, con mucho conocimiento, y te trae mucha información, que esa información tú lo puedes procesar y convertirte mañana en un experto, tener aprendizaje, porque nada más va a depender de ti si tú quieres aprender, porque la información va a estar ahí y usted debería analizarlo, estudiarlo, leerlo, compararlo con otros datos, y ya es otra cosa. Ahora bien, como ha dicho el doctor, es sumamente importante ver lo que está pasando en Europa y cómo eso ha repercutido en el mundo. Si bien es cierto, antes de la pandemia el mundo estaba en crisis porque la economía global tenía problemas por la guerra comercial que había entre Estados Unidos y China con el presidente Donald Trump, que hasta el punto tuvo que ir Henry Kissinger a lograr un acuerdo, y finalmente hicieron un acuerdo entre Estados Unidos y China, y empezaron entonces a reanudar las importaciones y las exportaciones de los productos chinos, principalmente las exportaciones de los productos chinos hacia Estados Unidos. Como China es el gran fabricador y Estados Unidos el gran consumidor. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? La economía, un año prepandémico, es decir, el 2019, la economía del mundo solamente creció 1.9. América Latina, esa es la región que menos crecía desde el 2004. Creció un 0.9 durante ese sexenio del 2014. Pero, ¿qué sucede? Cuando entra la pandemia de la COVID-19, todas las economías cayeron, tuvimos una recesión en el mundo de 5.4, pero la región que tuvo la recesión más grande, más alta, fue América Latina. América Latina tuvo una recesión de 6.8, que es decir, que la economía de América Latina cayó o creció negativamente 6.8. De esa contracción económica, República Dominicana tuvo una contracción de 6.7, es decir, 0.1 menos de América Latina. Pero esa recesión fue peor que la del 1929, porque cuando cayeron todas las economías, la economía de América Latina creció en aquella época un 1.3. Para que tú veas cómo son las cosas de la vida, ¿eh? Usted ve, un 1.3. Pero también cuando analizamos la crisis de 1973, la crisis del petróleo, cuando los países árabes dejaron de vender el petróleo a los países occidentales porque estaban apoyando a Israel en la guerra de Yom Kippur. Exacto. Que Israel le ganó a Egipto, le quitó la península de Sinaí, y el Alto del Golán a Siria, a Líbano, y toda esa zona, la franja de Gaza, controlada por Israel, y el mejor aliado del Medio Oriente de Estados Unidos e Israel. Exacto. Y entonces, ¿qué hicieron los países productores de petróleo, principalmente de la OPEC? Presionaron, entonces dejaron de venderle el petróleo a Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el precio del petróleo? Pues aumentó. Claro. El crudo aumentó, tuvo una alza inédito. Pasó de $2 y llegó a costar hasta $12 en aquella época. Tiempo era mucho. Y era mucho. Y fue aumentando hasta tuvo un pico en el 1982 hasta como $22. Pero el dato menor de ahí fue la del 1999, que creo que al 98, que cayó en $9 por barril. Eso fue un brusco de la crisis de... Una caída brusca. Sí, una caída brusca, que la crisis que había en Brasil, la crisis económica, y que impactó otros países del Medio Oriente, y que finalmente llegó a tener también precios muy altos, como cuando la crisis del 2008, llegó a estar a $140. Sí. El máximo fue por $143 el barril. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que durante la pandemia el mundo entró en recesión. Sin embargo, China creció un 2.2. China no cayó en recesión. Sí cayó la economía, pero creció. ¿Qué pasa? En la recuperación económica del 2021, la economía del mundo creció un 5.5.
República Dominicana creció un 12.2. Sin embargo, mucha gente dice que fue con el rebote. Y si analizamos que la economía había caído un 6.5 y restamos 12 puntos y algo, te darían que la República Dominicana creció 5 puntos y algo. Sí. 5 puntos y algo, porque tuvimos un año que nosotros no crecimos. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina, en aquella época, el país que tuvo la contracción más grande más alta fue Perú, con 11.2. La principal economía de América Latina es la de Argentina, la de Brasil, y la de México, la de Chile, la de Colombia. ¿Por qué? Que ahora Argentina tiene problemas. Tiene una inflación. Problemas serios con la inflación. Se superó el 60%. Wow. Que superó el 60%. Eso solamente se alcanzó en el año 1983 al 1989 en el gobierno de Raúl Alfonsín, con el retorno de la democracia, que generó la hiperinflación más alta que ha tenido Argentina. Después vino Menem. Menem tuvo que salvar con la convertibilidad de la moneda y la expansión del gasto y tratar de acelerar las inversiones extranjeras, y pudo disminuir la inflación de Argentina. Pero en este momento eso es algo galopante. Entonces, ¿qué pasa? La recuperación económica global en el 2021, en el segundo semestre, tuvo problemas. ¿O cuál fue? Bueno, las interrupciones de la cadena de suministros por los cuellos de botella. Finalmente la economía del mundo tuvo una desaceleración. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, todos los puertos a nivel mundial tenían problemas de abastecimiento y de suministro. Finalmente los supermercados entraron en shock, entonces, por los cuellos de botella, y aumentaron los precios de las materias primas, aumentaron los precios de los productos de primera necesidad, y que eso se llama inflación, el aumento de precios de manera constante de los productos. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, ahí cerramos en el 2021, pero tuvimos una interrupción. Entonces, ¿por qué? El puerto de Shanghái también tuvo problemas, que suministra el 17% de todo el comercio global y sobre todo un 22% del comercio de China. Entonces, se afectó. Pero nadie esperaba que al principio de este año que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a una pausa y de ahí entonces seguimos con la guerra de Ucrania para entrar ya en lo más profundo, ya lo que está pasando en Europa.